¿Listos para aprender esta mañana? Bueno, abra su cuaderno de notas y vamos a empezar esta clase. Estamos estudiando principios del liderazgo cristiano. Este es un estudio basado en las cartas pastorales. Ya estudiamos la primera carta de Timoteo y estamos avanzando en el estudio de la segunda carta. El título para la clase de hoy es Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Les voy a dar dos clases hoy, esta y la segunda clase las voy a dar hoy para ir avanzando. ¿Cómo es el título entonces? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, Pablo escribe a Timoteo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a tratar de estudiar este versículo y vamos a ver cómo el Señor, así como usó a Pablo para exhortar a Timoteo, aconsejar a Timoteo, nos va a aconsejar y exhortar a nosotros hoy. En la clase anterior estudiamos cómo el apóstol Pablo aconseja al joven pastor de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De Éfeso. Ahí estaba Timoteo siendo el pastor de la iglesia de Éfeso. Y le aconseja y le dice que avive el fuego del don de Dios que estaba en él o que está en él. Lo mismo tiene que suceder con nosotros, porque hay ocasiones en la vida del ministerio, en la vida del servicio, en la vida cristiana, donde nos encontramos con situaciones difíciles que van haciendo que ese fuego de Dios que está en nosotros pueda menguar por alguna adversidad, por alguna necesidad. Por lo tanto, la exhortación que Pablo le da a Timoteo es una exhortación también para nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No permitas que las circunstancias puedan ir apagando ese fuego. Entonces, le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Y esta exhortación, dijimos, que parece indicar que Timoteo estaba, o mejor dicho, Pablo, estaba un poco insatisfecho con el nivel de fidelidad que Timoteo estaba desarrollando. Y cuando Pablo usa la palabra avivar, metafóricamente se está refiriendo al don de Dios. Aviva el don, reenciende el don. Y es que el don de Dios es considerado como un fuego que se puede ir apagando cuando lo descuidamos. Cuando descuidamos nuestro tiempo de oración con el Señor, nuestro tiempo de meditación con la palabra, ya no empezamos a caminar en la voluntad del Señor. De repente nos desconectamos de la presencia del Señor y empezamos ya no a pensar como Dios piensa, sino a veces, en ocasiones, empezamos a pensar como el mundo piensa. Por eso la exhortación es muy oportuna para nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Más adelante el apóstol Pablo continúa con su labor de seguir aconsejando a este joven pastor. Y ahora Pablo le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Pregunta, ¿podrá algún hermano o alguna hermana que ha sido ya sellado con el Espíritu Santo tener un espíritu de cobardía? ¿Sí o no? ¿Sí? La respuesta parece ser que sí, según estos versículos. Si no, entonces, el porqué de esta exhortación, ¿verdad? Y vamos a ver en el Nuevo Testamento algunos ejemplos de algunos personajes en la Biblia que incurrieron justamente en esta conducta de manifestar un espíritu de cobardía, ¿sí? Como momentos de desánimo quizá. Número 1, Pablo escribe a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 1 y versículo 7, el capítulo 1 de 1 de Corintios, Pablo les escribe
exhortándolos porque los corintios estaban haciendo sus grupos sectarios. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas o de Pedro, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y Pablo les exhorta y les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Bueno, bajo todo ese contexto es que Pablo les escribe ya en el versículo 7 y les dice a los corintios, de tal manera que nada os falta en ningún don. Es decir, los corintios tenían una diversidad de dones con los que estaban fluyendo, y de hecho en el capítulo 13, porque en el capítulo 12 se habla toda una lista de diferentes dones, el don de sabiduría, el don de la profecía, el don de hacer milagros, interpretación de lenguas, todo o parte del capítulo 12 da una lista de todos esos dones que los corintios tenían, manifestaban y desarrollaban. En el capítulo 13 de Primera de Corintios, Pablo les exhorta y les dice, sí, ustedes pueden tener muchos dones, pero si no tienen amor, de nada sirve. Ahorita lo vamos a ver. Entonces Pablo en el versículo 7 del capítulo 1 les dice, no les falta ningún don. Sin embargo, Pablo tuvo que corregir varios errores en esa iglesia, como fue la división, como fue algunas prácticas carnales que estaban haciendo los corintios, actitudes inapropiadas que los corintios tenían hacia los predicadores, dudaban del ministerio apostólico de Pablo. Ellos habían estado practicando la fornicación y algunos la toleraban. Estaban también practicando lo comido a los ídolos, estaban sacrificando y comían lo sacrificado a los ídolos. Había un abuso y mal uso con respecto a los dones mismos y su rechazo acerca de la resurrección. Entonces Pablo les dice, si tienen todos estos dones, pero miren su calidad de vida, cómo están viviendo. Entonces vemos aquí cómo Pablo escribe a los corintios amonestándoles a que corrigieran su vida, que no vivieran una vida cobarde, sino que enfrentaran cada situación de la carne con responsabilidad y sometieran todos esos asuntos a la voluntad del Señor. En segundo lugar, Pablo también amonesta una ocasión al apóstol Pedro, por haber incurrido en una conducta inadecuada. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, acuérdese, el título es, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y a veces porque no somos valientes para enfrentar nuestros asuntos personales, para enfrentar nuestras debilidades, caemos en una conducta cobarde, ¿verdad? Y es justamente los ejemplos que estamos viendo, como personajes en los cuales habitaba el Espíritu Santo incurrieron en conductas inadecuadas. Ya lo vimos con los corintios y ahora lo vemos con el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro. Sí. Mire lo que pasa en Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Ahí esa palabra resistir se traduce oponerme, cara a cara. ¿Por qué? Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, estaba viviendo ahí una vida, primero decía que sí estaba con los de la circuncisión y después se hacía del lado de los incircuncisos, ¿verdad? Y Pablo lo resiste y lo reprende. Versículo 13 dice, y en su simulación participaba también con los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, los estaba tratando de volver al judaísmo, a las formas religiosas, ¿sí? Al legalismo de los judíos. Tienes que hacer esto, tienes que circuncidarte porque si no, no tienes la salvación. Y Pablo lo reprende, pero noten ustedes que lo hace públicamente. ¿A quién le gustaría que lo reprendieran públicamente? Eres un pecador,
¿Se acuerda la mujer que trajeron frente a Jesús acusada de adulterio? Que la pusieron ahí enfrente y le dijeron a Jesús: Señor, hemos sorprendido a esta mujer en el pleno acto de adulterio, ¿verdad? Y Jesús, muy simple, los confronta y les dice: el que esté libre de culpa, que sea el primero en lanzar la piedra. Todos se fueron, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, aunque Timoteo poseía un don o diferentes dones, Pablo le recuerda y le dice: Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, como servidores, como ministros del Evangelio, debemos de ser ministros y servidores valientes. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Se requiere valentía para vivir la vida cristiana. Se requiere valentía para vivir la vida del ministerio. Porque tanto en la vida cristiana hay adversidad, como en el ministerio hay adversidad, hay necesidad, hay conflictos, hay diferencias, hay oposición, hay persecución. Y debemos de ser valientes para enfrentar cada situación que se nos presente. Por eso la exhortación de Pablo a Timoteo, pues nos ayuda. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Aquí la palabra cobardía también se puede traducir como timidez. Y denota timidez, cobardía, denota un temor vergonzoso y acobardado, ocasionado por un carácter débil y falta de fe o confianza en Dios. Y a veces por causa de no depositar nuestra confianza plena y totalmente en Dios, andamos caminando la vida cristiana con timidez. Pues no sé si el Señor vaya a arreglar mis situaciones. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando andaban en el desierto? En uno de los episodios, durante los 40 años que anduvo el pueblo de Israel en el desierto, una ocasión dudaron del poder y de la soberanía de Dios, diciendo: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Pregunta: ¿Dios les dio de comer en el desierto, sí o no? Hasta que se llenaron, hasta que se hartaron, dice ahí la Biblia también, ¿verdad? Hasta que saciaron el vientre. Y algunos que se creían más inteligentes que Dios, guardaron una porción para el siguiente día, cuando Dios les había dicho: tomen la porción para cada día, no tomen más, no tomen menos, solo la porción para cada día. Y algunos que se creyeron más inteligentes que Dios, tomaron una porción extra, porque dijeron: es posible que mañana ya no tengamos maná. Seguían dudando. Una vez visto el milagro de Dios, los israelitas seguían dudando del poder de Dios, que guardaron para el día siguiente. ¿Qué le pasó a lo que guardaron? Se les llenó de gusanos. Qué tremendo. El pueblo de Israel se parece al pueblo de hoy, ¿verdad? En su falta de confianza y seguridad en Él. Dios es todopoderoso, hermanos. No hay ninguna cosa que Dios no pueda arreglar, que Dios no pueda solucionar. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que no depositamos nuestra confianza total y plenamente en Él. ¿Por qué? Porque a veces andamos acobardados, con un carácter espiritual débil. Y no, la vida cristiana y la vida del ministerio requiere valentía. ¿Cuántos valientes hay aquí? El reino de los cielos, dijo Jesús, sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Jesús dijo a los discípulos que estaban atemorizados por la tempestad: ¿por qué temen hombres de poca fe? ¿Verdad? A veces vienen tempestades a nuestra vida, situaciones de adversidad, y situaciones así que de repente nos sentimos con una carga tan fuerte que nuestra fe empieza a menguar, ¿verdad? Pero no, hay que caminar la vida cristiana confiando en que el Señor está de nuestro lado. Y a los discípulos les dijo: ¿por qué temen hombres de poca fe? Ahora, la pregunta que surge, siguiendo con nuestra clase, la pregunta que surge es: ¿por qué Pablo está exhortando a Timoteo que no tuviera cobardía, timidez? Es decir, que no manifestara un carácter débil en su tarea como pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué ambiente prevalecía
alrededor del ministerio de Timoteo que lo hizo quizá atemorizarse o caminar en un carácter débil? ¿Qué sería lo que estaba sucediendo? Bueno, vamos a ver algunos aspectos de lo que estaba sucediendo y nos vamos a dar cuenta que de alguna manera Timoteo tenía cierto grado de razón en haber estado débil, atemorizado, con timidez. Bueno, resulta que había una amenaza constante de persecución por parte de los romanos, la cual había aumentado cada vez más, iba en aumento por iniciativa e instrucción de uno de los más acérrimos perseguidores del cristianismo, que se llamaba el emperador Nerón. Sí, había persecución. Y era una persecución donde los cristianos sufrían no solamente porque los sacaban de sus casas, los maltrataban, sino también porque muchos de ellos murieron por la causa del evangelio. Es decir, la agresividad que había contra los cristianos era muy notable. Y hoy les digo una cosa, no estamos viviendo la persecución en ninguna manera como vivieron los primeros cristianos de los primeros 300 siglos. Ellos experimentaron una persecución que nosotros todavía no experimentamos. La pregunta es, ¿qué pasaría si se desata una persecución para los cristianos de hoy? ¿Cómo responderíamos? ¿Con valentía o con cobardía? ¿Verdad? Bueno, cada uno sabemos. Entonces había persecución. ¿Sí? ¿Se imagina usted a Timoteo, un joven pastor Timoteo, pastor de esa iglesia en Éfeso, diciendo, ¿a qué horas llegan los perseguidores para sacarnos de aquí y asesinarnos o encarcelarnos o arrastrarnos o golpearnos? ¿A qué horas llegan? Entonces, yo quiero que notemos que las circunstancias que prevalecían a cualquiera le hace vacilar. Por eso la exhortación de Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Qué más estaba sucediendo? Bueno, aparte de la persecución que había contra los cristianos, escuche bien, había agresividad y enemistad e inconformidad por parte de los cristianos que formaban parte de la iglesia en Éfeso adentro. O sea, no era nada más la persecución que venía de afuera. Había problemas dentro de la iglesia. Algunos no creían en el ministerio pastoral de Timoteo. Algunos otros estaban inconformes. Y su falta de credibilidad en el respaldo pastoral que tenía Timoteo, algunos estaban inconformes, algunos otros se enemistaban. Eso sucede el día de hoy. Hay un montón de gente en las iglesias inconformes, que ya no les gusta esto, que ya no les gusta aquello, y la inconformidad es compañera de la murmuración. Cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, noten ustedes el panorama que estaba prevaleciendo, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos no aceptaban el liderazgo de Timoteo y se oponían. No estoy de acuerdo con lo que hace el pastor. No estoy de acuerdo cómo dice el pastor. No estoy de acuerdo con esto. Bueno, pues si no estás de acuerdo, pues entonces busca la iglesia perfecta. Pero de antemano les digo, no existe la iglesia perfecta, ¿verdad? Pero además, o sea, no solamente había persecución, no solamente había inconformidad dentro de la iglesia. Además, por si esto fuera poco, había constantes ataques por parte de los falsos maestros con sus muy sofisticados estrategias engañosas a través de falsas doctrinas que también estaban ahí moviendo la fe de los hermanos cristianos. Entonces, pregunta, ¿tendría razón Timoteo para sentirse tímido y sentirse acobardado? Pues sí, sí. Por eso es que Pablo lo anima y le exhorta y le dice, mira Timoteo, enfoca tu mirada en el Señor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Por lo tanto, entonces la enseñanza que podemos extraer hasta aquí es, si te vienen momentos de debilidad, si hay momentos en los que la persecución hacia tu vida por parte de tus familiares o las inconformidades que algunos te manifiestan, te hacen una presión en tu espíritu, bueno, enfoca tu mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Sí? Hay que seguir desarrollando la vida cristiana con valentía. Timoteo, como pastor de Éfeso, se sentía hasta cierto punto temeroso y acobardado, pero
Estos sentimientos, el temor y la cobardía, debemos entender que no son sentimientos que proceden de Dios, ¿verdad que no? ¿El temor y la cobardía vendrán de parte de Dios? No. Así que Pablo aconseja y anima a Timoteo con palabras que nos deben motivar y animar también a nosotros. Hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Por el contrario, miren el contraste que hace a continuación Pablo. No nos ha dado un espíritu de cobardía, por el contrario, Él, Dios, nos ha dado un espíritu de poder. ¿Sí? ¿Un espíritu de qué? De poder. Escuchen esto, es un poder espiritual, no es un poder para hacer riquezas. ¿Sí? Porque luego, tenemos el poder. Y luego, un versículo muy manipulado, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, sí, pero hay que leer los versículos anteriores. Sí, que eso es el problema que luego existe. Donde Pablo dice, he aprendido a contentarme, sé tener abundancia, pero también sé tener escasez. En todo y por todo he sido enseñado, dice Pablo, ¿verdad? Teniendo como no teniendo. Y luego el versículo 13 dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero nos ha dado un espíritu de poder, pero es poder espiritual. Poder, en su sentido positivo, significa que Dios ya nos ha dado a los creyentes, a los verdaderos hijos de Dios, nacidos de Dios, los recursos espirituales. Escuchen esto, mis hermanos, que nos quede bien claro. Recursos espirituales. Dios nos ha dado recursos espirituales que son necesarios para hacer uso de ellos cuando se nos presenten las pruebas, la adversidad y todo tipo de amenazas del enemigo, acechanzas del enemigo. ¿Qué nos ha dado el Señor? Dios ya nos ha dado espíritu de poder que tiene que ver con recursos espirituales que Él nos ha dado para resistir cualquier ataque del enemigo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, ¿sí? A quién consumir, a quién tragar vivo. Así dice 1 de Pedro 5:8. Pero el versículo 9 dice, al cual, a Satanás, al adversario, resistid firmes en la fe. Recursos espirituales que Dios nos ha dado. La fe, el evangelio, recursos espirituales que Dios nos ha dado para no caminar en un espíritu de cobardía, sino en un espíritu de poder. ¿Cuántos tienen ese poder? Tenemos a nuestro alcance los recursos espirituales que Dios nos ha dado para enfrentar al enemigo. Tenemos el poder de su palabra. Jesús enfrentó al enemigo con el poder de la palabra. Cuando después de ayunar 40 días con 40 noches, obviamente Jesús tuvo hambre y en ese momento se presentan 3 de las tentaciones de Satanás que le presenta en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Le dice Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía hambre Jesús? Sí tenía hambre. ¿Podía convertir las piedras en pan? Sí las podía convertir porque era el Hijo de Dios. Pero como Dios no complace los caprichos de nadie, mucho menos los de Satanás, Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Recursos espirituales que Dios provee para nosotros para caminar la vida cristiana y la vida del ministerio con poder. Por eso la vida cristiana y el ministerio es para valientes, no es para cobardes. Ser padre es para valientes, no es para cobardes, ¿verdad que sí? Entonces, Dios nos ha dado el poder que tiene que ver con recursos espirituales que nos ayudan para enfrentar las pruebas, la adversidad y cualquier tipo de amenaza o tentación que que el enemigo ponga frente a nosotros. Mire lo que dijo Jesús a los discípulos que lo seguían. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo 10, 16. Dice Jesús, he aquí, yo los envío como ovejas. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Bueno, somos las ovejas del Señor.
Mire lo que les dijo Jesús en aquel tiempo: yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Quiénes son esos lobos hoy en la actualidad? Y en aquel tiempo, ¿quiénes eran los lobos? Los falsos maestros, los falsos profetas, que se vestían con vestido de oveja, pero por dentro eran lobos rapaces. Yo los envío en medio de lobos. Hermanos, estamos rodeados de lobos rapaces. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer con esos lobos rapaces? Resistirlos con los recursos espirituales que el Señor pone a nuestra mano. Y uno de ellos es el poder de la palabra. ¿Sí? Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Esto no nos ha pasado. Versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando les entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros. ¿Sí? Recursos espirituales que Dios provee y pone a nuestra disposición para que cuando estemos en un momento difícil, donde seamos confrontados, nuestra fe pueda ser defendida adecuadamente por causa del Espíritu Santo que mora en nosotros. El poder de Dios, pues, mis hermanos, pertenece a los creyentes nacidos de Dios. Uno que es solamente un simpatizante del Evangelio del Señor, que está ahí pensando que es un seguidor de Jesús, pero no siendo sellado con el Espíritu Santo, él no puede decir: tengo el poder, tengo los recursos espirituales. ¿Por qué? Porque no ha rendido completamente su vida al Señor. Entonces, el poder de Dios, los recursos espirituales son para los hijos de Dios, nacidos de Dios. Él es la fuente permanente e inagotable de energía espiritual que es eficaz y es productiva en el desarrollo de nuestra vida cristiana y de nuestra vida ministerial. Porque estamos hablando de principios de liderazgo. Si Él no es la fuente de ese poder, de esos recursos que provienen de Él para nosotros, la vida del ministerio va a ser cansada. Yo me encuentro con servidores que luego dicen, incluso el jueves por allá les decía en Anaheim, les decía, yo no puedo entender cómo hay ministros que dicen, me voy a tomar un año sabático porque estoy agotado ministerialmente. Y se van. Y se van, todo un año, dejan a la congregación ahí en manos de quizá de personas que ni siquiera llamados son. Déjenme decirles que en la Biblia, en ningún lado, yo encuentro que haya personajes como el apóstol Pedro, por ejemplo, o el apóstol Pablo, que le dijeron al Señor, Señor, me voy a tomar un año sabático porque el ministerio me tiene agotado. ¿Ustedes lo ven? ¿Hay algún ejemplo de algún personaje? Algunos otros ministros de hoy dicen, voy a tomarme un break. Señor, dame 6 meses de vacaciones porque estoy agotado espiritualmente. Bueno, ¿qué no es Él la fuente de nuestro sustento ministerial y de la vida cristiana? Yo no encuentro en la Biblia ejemplos donde a alguien le pida un tiempo de vacaciones al Señor, ¿verdad? Así que el poder de Dios nos hace estar sostenidos en Dios. Y en ese sentido entonces el ministerio se disfruta. Yo disfruto el ministerio, ¿sí? Tengo bastantes años ya caminando en el ministerio. Que se cansa uno, sí, físicamente sí se cansa uno. Pero ¿sabe? Tenemos la oportunidad de poder ir allá a su presencia y descansar en el Señor. Y disfrutar el ministerio y seguir adelante, ¿verdad? De eso se trata el ministerio. ¿Ya sabían, hermanos? ¿Ya sabían? ¿Sí o no? Bueno, si no, ya lo saben hoy. De eso se trata el ministerio. En el ministerio hay desgaste físico y hay desgaste espiritual también, ¿sí? Pero Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo el poder, los recursos espirituales que Dios me provee
para mantenerme en el ministerio, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, versículo 15, mire las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, dice Pablo, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, miren la oración de Pablo, lo que pide Pablo. Pablo no dice ahí, para que los de la iglesia de Éfeso sean extremadamente ricos, sean poderosos, sean exitosos. No dice así, mire lo que dice. Para que el Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esa es una buena oración que cada día debemos hacer nosotros, pedirle al Señor, dame sabiduría y revelación en el conocimiento de tu perfecta voluntad. Y a veces nos encontramos escuchando oraciones donde solamente se piden cosas materiales. ¿Y la sabiduría de Dios? ¿Y la revelación de Dios dónde queda? Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder, de sus recursos espirituales. ¿Sí? ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? No es tu fuerza, no es mi fuerza. Mire cómo hoy hay ministros y hay servidores que sirven al Señor no en el poder de su fuerza, sino en su fuerza meramente humana. Por eso se desgastan, queriendo hacer la obra del ministerio en la fuerza humana. No vamos a poder. Así no es. Es en el poder de su fuerza. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Por eso es que Pablo más adelante en el capítulo 6 y versículo 10, Pablo le dice a los de la iglesia en Éfeso, fortaleceos en el Señor y en el poder, ¿qué? Dígalo, en el poder de su fuerza. Zacarías profetizó en 4:6, del profeta Zacarías dijo, no es con ejército, no es con fuerza humana, es con mi Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vamos a hacer la obra del ministerio? Con la fuerza del Señor, con el poder del Señor, con los recursos espirituales que Él provee para nosotros. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Se requiere pues poder y fortaleza de Dios para hacer la obra del ministerio, ¿sí o no? Poder, fuerza y sabiduría de Dios para hacer la obra del ministerio. El ejemplo lo vemos en el apóstol Pablo, en el desarrollo de su ministerio, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, donde está hablando ahí en el contexto del aguijón que le fue puesto, a Pablo por causa de que había sido llevado hasta el tercer cielo y había visto, dice la Biblia, cosas inefables, cosas que no se pueden expresar con simples palabras. Dice Pablo, y para que las revelaciones del poder de Dios no me exaltase en demasiada manera, dice, me fue enviado un aguijón, por el cual he orado al Señor 3 veces que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios, los recursos de Dios. Uno de los recursos de Dios, ¿sabe cuál es? Su gracia. ¿Cuál es? Su gracia. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. ¿Sí? No nos ha dado un espíritu de cobardía, pero sí nos ha dado un espíritu de poder, y su gracia nos sostiene. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo Jesús a Pablo. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí, mire lo que dice al final, para que repose sobre mí el poder de Dios. Qué diferente, ¿verdad? Versículo 10. Por
Por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Es bueno a veces sentir debilidad para que entonces podamos experimentar el poder de Dios, ¿verdad? Pero debilidad física o espiritual, ¿sí? Para que no confiemos en nuestra fuerza humana, sino confiemos en el poder y en la gracia de Dios. Dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿Se gozaba en la persecución Pablo? Se me hace que este Pablo estaba medio mal, ¿verdad? ¿Quién se goza en la persecución? ¿Quién se goza en las angustias? ¿Quién se goza en las necesidades? Hoy nadie se quiere gozar en las necesidades. Hoy todo mundo se quiere gozar en el éxito y en tener todo lo que humanamente pueda uno tener. Pero Pablo dice ahí, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa fuerza procedía del Señor, los recursos espirituales que Dios provee cuando somos débiles, ¿verdad? En Colosenses capítulo 1, versículo 24, estamos hablando del poder que Dios da a sus hijos, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 24, también dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. O sea, a Pablo en el desarrollo de su ministerio le vinieron adversidades por causa de los cristianos. Algunos lo acusaban a Pablo de que él predicaba por dinero. Algunos otros dudaban de su autoridad apostólica. Algunos otros cuestionaban sus enseñanzas. Y eso duele en el corazón de un ministro. Pero él se gozaba. Dice, yo me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este versículo significa que la obra de Cristo estuvo incompleta. Mire lo que dice el versículo, se lo repito, Colosenses 1:24. Ahora me gozo con lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿será que Jesús no hizo su obra completa? No, lo que significa es que van a venir las persecuciones, van a venir las necesidades y esas aflicciones nos van a marcar como el cuerpo de Cristo, como Pablo fue marcado por el duro trato, ¿verdad? Versículo 25, de la cual, la iglesia, fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y note usted que dice para que anuncie cumplidamente, es decir, con toda cabalidad, con toda integridad. ¿Que anuncie qué? Sus pensamientos, sus interpretaciones personales, no, con toda cabalidad, cumplidamente, la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo vamos a presentar a los hermanos de una iglesia, de un ministerio, perfectos en Cristo Jesús? Predicando el evangelio, donde la palabra perfección habla de madurez, porque no hay ninguno que sea perfecto, ¿verdad? Entonces dice Pablo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, maduramente, a través de la predicación del evangelio, versículo 29, para lo cual también trabajo. Predicar el evangelio es un trabajo desgastante, es un trabajo que requiere del poder de Dios, es un trabajo que requiere del respaldo de Dios. Y Pablo trabajaba buscando ese respaldo de Dios. ¿Dónde lo buscaba? En su presencia. Entonces, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando hacemos la obra del ministerio, ¿cómo lo haces? ¿Con tu fuerza o con la potencia de Él? ¿Cuántos ministros hay aquí? Levanten la mano. Todos los que son ministros. Levanten la mano, no les dé pena. ¿Qué significa ministro?
Bueno, voy a tener que regresar a las clases anteriores entonces, mis hermanos. Ministro es la palabra del griego diácono, diaconía, que se traduce servicio, el que sirve a las mesas, el que sirve en las labores domésticas de la obra, el que ayuda. Eso es un diácono, es un servidor, un ministro. ¿Sí? Todos somos ministros, ¿sí? Porque tú sirves estando en tu trabajo, sirves a los que no conocen al Señor, o si conocen al Señor los sirves en alguna labor predicándoles el Evangelio, que es la responsabilidad que todos tenemos, predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, vuelvo a repetir entonces la pregunta, ¿cuántos ministros hay aquí? Bueno, cuando haces la obra del ministerio, cuando sirves en cualquier área del ministerio, ¿cómo sirves? ¿Con tu fuerza o con la potencia de Él? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Él nos ha dado un espíritu de poder. ¿Sí? Se requiere sabiduría, se requiere poder y fortaleza del Señor para mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Se requiere qué? Sabiduría y poder de Dios. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y algunos el día de hoy andan enseñando diferentes doctrinas y nadie es capaz de decirles nada por temor, por cobardía. Eso que estás diciendo es antibíblico, necesitas cambiar tu teología, ¿verdad? Pero algunos no se atreven. ¿Por qué? O por ignorancia, por cobardía o por timidez. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de timidez. Él nos ha dado un espíritu de poder, recursos espirituales. El conocer la palabra de Dios, el conocer la teología de Dios y la teología bíblica nos da poder, hermanos. Nos da poder para mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y ya como hay falsas doctrinas el día de hoy, ¿verdad? Se requiere también sabiduría, poder y fortaleza del Señor para mandar a las mujeres que se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Primera de Timoteo 2:9. Pablo le aconseja a Timoteo, diles a las mujeres, Timoteo, que se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. De este tipo de mujeres, hermanos, hay en todas las iglesias, pero se requiere de la sabiduría del Señor, se requiere del poder del Señor, del poder que hay en la palabra para exhortar a las mujeres. Hermana, vístase decorosamente, no le cuesta nada, ¿verdad? Se requiere poder y fortaleza del Señor para reprender a los que persisten en pecar. Igual, no faltan en la iglesia los que persisten en pecar de una o de otra manera. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 5, versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Eso ya causa vergüenza y causa pena. Mateo capítulo 18 nos da la forma y la manera, cómo es que se debe de obrar para impartir la disciplina cuando un hermano peca contra el otro. Y ya el último recurso es, o uno de los casi de los finales recursos es, preséntalo a la iglesia, dilo a la iglesia. Este hermano persiste en pecar, pero se hace públicamente, ¿sí? Cuando antes, dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solos y hablen, ¿verdad? Si tu hermano se arrepiente, lo has ganado. Pero si persiste en pecar, dice, llama a 2 o a 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y ahí están los testigos, y ahí está el acusado. El hermano está incurriendo en estos pecados y no se quiere arrepentir. ¿Ustedes qué dicen? Hermano, arrepiéntete. Pero el hermano persiste en pecar. Entonces la tercera pauta a seguir es, no se quiere arrepentir de su pecado, dilo a la congregación para que la congregación juzgue.
¿verdad? Hermanos, aquí está el hermano que persiste en pecar, anda viviendo doble vida, está incurriendo en esta serie de pecados, ya hablamos con él, ya hablamos a solas con él, ya hablamos con testigos, pero no se quiere arrepentir, dilo a la iglesia. Y la iglesia tiene la responsabilidad, hermano, arrepiéntete. Si persiste en pecar, entonces dice Jesús ahí, tenlo por gentil y publicano, excomúlgalo. Bueno, se requiere sabiduría de Dios, se requiere del poder de Dios, los recursos espirituales de Dios, se requiere la palabra para poder reprender a los que persisten en pecar. Dice ahí 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No voy a reprender al hermano para que no se vaya de la iglesia. Entonces que siga con su pecado de adulterio. ¿Será así? No. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, ¿sí? Para que los recursos que Él provee los apliquemos en cuanto a la disciplina en la iglesia se refiere. Seguimos adelante. Se requiere poder y fortaleza del Señor para condenar a aquellos que caminan en avaricia, con avaricia en el corazón. Por eso es que Pablo le aconseja a Timoteo en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Se acuerda de aquel joven rico que se acercó con Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Obras. Yo me imagino que si el Señor le hubiera dicho, si el Señor fuera como muchos de los predicadores del día de hoy que tienen codicia y avaricia en el corazón, ¿sí? Le hubiera dicho, pues mira, como sé que eres rico, porque dice la Biblia que era muy rico, como sé que eres rico, pues trae tanto dinero y con eso vas a heredar la vida eterna. Indulgencias, ¿sí? Y la vida cristiana, la vida o la salvación, mejor dicho, no viene por indulgencias, no viene por hacer obras, viene por gracia y es por fe. Y es por fe, es un don de Dios para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces el Señor llega al punto del problema que tenía este joven. ¿Cuál era el problema que tenía este joven? Tenía avaricia y codicia en el corazón. Porque cuando Jesús lo reprende y le dice, tú sabes los mandamientos, sabes la ley, no adulterarás, no fornicarás, respetas a tus padres, etcétera, etcétera, pero te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Se fue. No quiso seguir a Jesús, porque seguir a Jesús, mis hermanos, implica fidelidad, implica compromiso. ¿Sí? Y este joven tenía avaricia y codicia en el corazón. El problema del joven era que era muy rico. El problema del joven es que su riqueza la tenía en el corazón y no en la mano, ¿verdad? Entonces, se requiere sabiduría de Dios, se requiere del poder de Dios para condenar, para reprender a los que tienen avaricia y codicia en el corazón. Hermano, tienes codicia en tu corazón, no te has dado cuenta. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Jesús dijo también, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿O sí se puede? No se puede. Y estos versículos nos confirman, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, ¿sí? Pero luego Pablo añade y dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, pero también Dios nos ha dado un espíritu de amor. Jesús dijo a sus discípulos en la víspera antes de partir,
en Juan capítulo 13, versículo 34. Dios nos ha dado un espíritu de amor y Jesús lo confirma. Juan 13, 34 y 35 dice así palabras de Jesús: un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál era ese mandamiento? Dice que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Bueno, en esto conocerán, ¿quiénes? Los que nos rodean, sea la gente del mundo, en tu trabajo, en la escuela, a donde quiera que vayan o que vayamos. En esto conocerá la gente que somos discípulos del Señor, si tuviéramos amor los unos con los otros. Pero resulta que hoy en la práctica hay tantos pleitos dentro de la iglesia por falta de amor, por orgullo, por soberbia, por autosuficiencia y por un montón de cosas que hay aquí en la carne, en el corazón. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Cuando Jesús habla del amor los unos para con los otros, escuchen esto, hermanos. Jesús no se está refiriendo a aquel amor que es el amor romántico o sexual, para lo cual se usa la palabra del griego eros. No se está refiriendo cuando Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor los unos para con los otros. No se está refiriendo a esa clase de amor eros, el amor sexual. Tampoco se está refiriendo al amor amistoso o fraternal entre unos y otros, para lo cual se usa la palabra filial o fileo. No se está refiriendo a esa clase de amor. Cuando Jesús habla de amor, se está refiriendo a la palabra del griego ágape, que es el amor de Dios, es el ejemplo y la medida suprema del amor, porque es el amor de Dios. Y el amor de Dios, el amor ágape, al cual Jesús se está refiriendo cuando dice, en esto conocerán que son mis discípulos, y cuando Pablo está diciendo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, se está refiriendo al amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape o qué tiene que ver con el amor ágape? Es esa clase de amor sacrificial, es decir, el amor que está dispuesto a sacrificarse los unos por los otros y lo hace por amor. Hermano, estás pasando por una necesidad, voy a hacer un sacrificio, de lo que tengo te doy. ¿Se acuerda de Pedro? No tengo plata, no tengo oro, pero este Pedro amaba a ese hombre y le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Tenía el poder y el respaldo de Dios, los recursos de Dios, ¿verdad? Y por amor, Pedro estuvo dispuesto a orar por ese hombre que había sido cojo desde el nacimiento y levantarlo en el nombre de Jesús. El amor ágape es la clase de amor que no es un sentimiento, sino es algo que se determina como un acto de la voluntad, es decir, que yo estoy dispuesto a dar de lo que tengo, pero y aún yo mismo, a darme yo mismo por amor. El amor es el deseo gozoso y de la voluntad de poner el bienestar de otros por encima de nuestro bienestar. A ese amor ágape se está refiriendo. Jesús, por amor a toda la humanidad, por el bienestar, no de Él mismo, sino por el bienestar de toda la humanidad, puso su vida misma para el rescate de todos nosotros. ¿No le da gusto eso? Ese es el amor al que Pablo se refiere. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Sí? El amor de Dios es el que no deja lugar para el orgullo, para la vanidad, para la arrogancia, para el interés personal, para la gloria propia. No, el amor de Dios hace a un lado todo ese tipo de cosas que solamente dañan, ¿sí? Entonces Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 5, versículo 5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos tienen el amor de Dios? Alguien no puede decir, yo tengo amor de Dios y ser enemigo de su hermano, o no amar a su hermano.
¿Se da cuenta cómo la palabra nos confronta? Dios no nos ha dado un espíritu de poder, de cobardía, perdón, sino de poder y de amor. ¿Sí? Se requiere de amor para hacer la obra del ministerio. Primera de Timoteo 1:5 dice Pablo a Timoteo, el propósito de este mandamiento, o sea, que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ese era el mandamiento. En el versículo 5 le dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. En otras palabras, el propósito que debemos de tener bien claro en nuestro corazón al predicar la verdad del Evangelio, advertir a algunos contra el error, es llamar a los seres humanos a la salvación verdadera en Cristo Jesús, la cual produce el amor de Dios en la vida que es salvada por causa de la predicación del Evangelio. Que ese sea nuestro propósito. Cuando predicamos buenas nuevas de salvación a las personas, es para que ellos puedan ver el amor de Dios siendo derramado en sus corazones como fue derramado en nuestros corazones. No sé si me estoy explicando. Pablo escribió a los Corintios que el amor debería de tener la preeminencia antes que los dones espirituales. Mire los versículos que ya mencioné al principio. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Recuerde, el tema es, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. 1 Corintios 13, 1 dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o el címbalo que retiñe. Es como un metal que resuena. Versículo 2. Si tuviese profecía y entiendo todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que pueda trasladar los montes, y no tengo amor, nada soy. Porque alguien puede decir, así dice el Señor, esta es la voluntad del Señor. Y así dice el Señor, y a veces dicen así dice el Señor cuando Dios no ha dicho nada, pero no tienen amor. Y de este tipo de personas también no faltan en las iglesias, que profetizan y profetizan, y siguen profetizando, pero no hay amor los unos con los otros. Dice Pablo aquí, si no tienes amor, nada eres. Versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Por lo tanto, entonces, mis hermanos, si amamos a Dios, si amamos a los hermanos y a los enemigos, este perfecto amor, que es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor, refiriéndose al amor de Dios, al amor ágape, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dile, hermano, te amo. Te amo. Sí. Entonces dice Pablo, seguimos, voy a tratar de terminar esta clase. Dice Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de timidez. Nos ha dado un espíritu de poder, los recursos espirituales que Dios nos provee para hacer la obra del ministerio y vivir la vida cristiana. Pero también nos ha dado el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pero luego añade Pablo y dice, también Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. La palabra dominio propio es la palabra del griego sofronismos, así como se oye. Dominio es la palabra del griego sofronismos, que se traduce disciplina. O sea, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de disciplina.
pero también se traduce control de uno mismo, pero también se traduce mente sana. Entonces cobra sentido el versículo. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de control de mí mismo, de mente sana, para hacer la obra del evangelio, para vivir la vida cristiana, para servir a Dios. Hay que servirlo con dominio propio. Por lo tanto, el dominio propio se refiere a una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden. ¿Quién es primero? ¿Tu trabajo o Dios? ¿Quién? ¿De veras? Si alguien tiene mente sana, dominio propio, esta será su prioridad. Dios será su prioridad y el trabajo después y todas las demás actividades. Pero si alguien no tiene una mente sana, dominio propio, ese dice, yo primero mi trabajo y después mi trabajo y al último mi trabajo. Y sí los hay, ese es el asunto. Por eso Pablo dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de mente sana, una mente disciplinada, una mente que tiene en orden sus prioridades. Dios es el primero. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 13 acerca de la preeminencia. Dice la Biblia, todo fue creado por medio de Él y para Él, para que en todo tenga Él la preeminencia. ¿Qué significa preeminencia? El primer lugar. Cuando alguien tiene a Dios en primer lugar, con esa acción de tener a Dios en primer lugar en su corazón, está manifestando que tiene una mente sana. Sus prioridades están en orden. Si los creyentes nos enfocamos en la soberanía, en los propósitos perfectos de nuestro Dios eterno, podremos controlar nuestra vida con su sabiduría. Podremos confiar en Él en cualquier situación que se nos presente. Eso significa tener una mente sana. Que cuando viene algún problema, alguna situación difícil, tenemos dominio propio. Dominio propio. Estamos en disciplina. Su Espíritu Santo es el que nos controla. No son nuestras emociones, no es nuestra carne. Cuando alguien nos agrede, la reacción inmediata es contestar la agresión. ¿Verdad? Y más cuando nos tocan el orgullo. Pero cuando alguien está caminando con ese dominio propio, se disciplina y dice, me voy a controlar, ¿verdad? El dominio propio, mis hermanos, requiere negarse a sí mismo. ¿Sí? Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dominio propio. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El dominio propio también requiere diligencia en el conocimiento de su voluntad. Dominio propio en el conocimiento de su voluntad. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también, dice Pedro, poniendo toda diligencia para esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento de Dios, dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Se fija todo el conjunto de virtudes que nos ayudan a desarrollar dominio propio, mente sana, vida disciplinada en el Señor? Dominio propio requiere que se domine la lengua también. Y cómo batallamos con la lengua, mis hermanos. Bueno, el dominio propio tiene que ver con el tener sabiduría, poder de Dios para dominar la lengua. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. El dominio propio también requiere que se domine el cuerpo. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, dominio propio, mente sana, vida disciplinada requiere que se dominen las concupiscencias de esta carne. Pablo dijo en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. La vida cristiana es una lucha de todos los días. Por eso Pablo aconseja, todo aquel que lucha en la vida cristiana, de todo se abstiene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿verdad? Ellos a la verdad, dice Pablo, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Versículo 26. Así que de esta manera yo corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al cuerpo, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Se requiere dominio propio para sujetar este cuerpo, para someterlo, ponerlo en servidumbre. Se requiere dominio propio del espíritu del ser humano, ¿sí? Dominio propio requiere que se domine el espíritu, no el espíritu de Dios, el espíritu humano. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El dominio propio también finalmente requiere de ser buenos administradores de los bienes que Dios pone en nuestras manos. 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 dijo Pablo, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Finalmente el dominio propio requiere que la vida entera, escuchen esto mis hermanos, la vida entera, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, estén bajo la dirección total y absolutamente de Cristo Jesús. ¿Sí? Estar bajo la autoridad del Señor. Entonces, 2 Timoteo 1:7, el versículo que es la base de este mensaje, de esta clase, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de timidez. La obra del ministerio, la vida cristiana requiere valentía. Y para eso dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero sí nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Entendió la clase? ¿Más claro que eso? Bueno, pues ahí están los recursos que Dios nos da para vivir la vida cristiana y el ministerio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos esta mañana. Pedimos que esta tu palabra, Señor.